Pues vamos a platicar con Miguel Eraña sobre este tema. Él es académico, investigador de la Universidad Iberoamericana. Me da gusto recibirlo aquí en el estudio. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Héctor, y encantado de estar siempre en Pues este se espacio. consumó la extinción de los organismos autónomos. Ya presentábamos las reacciones del INAI, en fin, y también lo que dice la presidenta. ¿Qué es lo que estimas va a ocurrir a partir de ahora? Pues mira, bueno, primero, como todo ha sido en esta legislatura, en la 66, pues se está ejecutando un plan legislativo de largo aliento y alcance. Ya habían pasado por lo más difícil, la judicial y otras reformas adyacentes, pero esta es fundamental, que tiene más una justificación de tipo económico. Es irrebatible lo que dice la presidenta de la República con respecto a los excesos y actos de corrupción. Eso no se puede discutir. Y aquí lo importante, después de que pase por el Senado, pero prácticamente el proceso legislativo se va a agotar muy pronto, es que se le quita a la transición, digamos, el corsé que había tenido desde el año 92 hasta el año 2017. Hubo creación o incluso eliminación, y luego se recomponían órganos autónomos. Lo que se hizo es quitarle al Ejecutivo, en la mayor parte, competencias en este proceso de, digamos, tripartidización del sistema político, con el PRI, PAN y PRD, que se repartían los órganos autónomos a partir del cercenamiento de facultades del Ejecutivo. En los años de la transición, como Exacto. se les dio por llamar, ¿no? Así es. Los órganos autónomos que tienen mucho mayor justificación, como es el Banco de México, el INEGI y la Comisión de Derechos Humanos, todavía subsisten. Claramente, en el caso de la Comisión, pues depauperadamente, porque... Con muchos cuestionamientos detrás. Claro, el carácter colegiado lo perdió desde el momento en que en esta presidencia de la Comisión, pues se prescinde de manera abusiva del Consejo Consultivo. Los otros órganos subsisten más o menos. Estos 7, con excepción del INAI, COFECE y el IFT, que sí tienen una justificación en su autonomía. Los demás, la verdad son órganos de creación de puestos para amigos. Pero hay que decirlo, no solo desaparece el INAI nacional, sino que desaparecen 32 organismos públicos que hacen esas funciones en los estados, que además siguen esta inercia misma que estoy diciendo, donde las élites locales se distribuyen también posiciones colegiales. Entonces pasamos de esta repartición típica de la coalición legislativa dominante, aunque no haya sido formalmente una coalición, pero era lo que había, pasamos ahora al ejercer una mayoría muy sólida y digamos hasta pasada de números. En el caso de la gobernante, pasamos a la vamos a decirle así, represidencialización de los órganos autónomos, justo con el papel del Poder Ejecutivo. Una reconfiguración del Estado, claro, en donde este cuarto nivel de gobierno que de alguna manera se había creado en los últimos 30 años, desaparece casi. Sí, pero de alguna manera era artificioso, porque los únicos poderes que existen son 3, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y estas agencias, bueno, la misma reforma esta última va a dar origen, como ya lo está en el proyecto de la presidenta que se fue el 1 de noviembre al Congreso, de nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, reforma más bien, ya contempla la creación de esta agencia, pero en realidad es la Secretaría número 22 del gabinete de la presidenta. Y seguramente van a empatar buenas competencias de esa agencia que se encarga de lo digital y de las telecomunicaciones, le van a dar ese carácter de fusión de tanto del IFT como de la COFECE. Entonces, digamos, lo que tendremos y mucho más es la presencia del Ejecutivo de manera directa, porque este será un organismo público desconcentrado o descentralizado, dependiendo de la figura administrativa que se utilice. Lo mismo el INAI. El INAI no, es cierto, no desaparece las funciones. Lo que pasa es que va a estar mucho más desvaída, mucho más debilitada la independencia, y sobre todo lo que va a faltar es quien revisa
a los órganos que son custodios, son garantes, en tanto sujetos obligados de la transparencia. O estas decisiones, ¿no? De reservar la información, por ejemplo, de las grandes obras públicas durante el sexenio pasado. Claro, el Tren Maya, la refinería, etcétera. Eso va a pasar y tenemos un problema. Aquí quien se va a poner a prueba es el Poder Judicial Federal con los recién elegidos, porque en el fondo cualquier juicio que va a estar a cargo de los propios órganos garantes de cuidar la información van a tener dosis de, digamos, de falta de imparcialidad. Bueno, pues ya se verá en los próximos días, semanas, meses, iremos desbrozando todo este panorama. Te agradecemos mucho, Miguel. A ti, Héctor. Bueno, Miguel Eraña, aquí, profesor investigador con nosotros.